Queridas amigas y amigos, aleluya, que el Señor esté con vosotros, con todos nosotros, que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer unos segundos de silencio y a invocar el Espíritu Santo. Abba Padre, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven Padre de los pobres. Ven Espíritu Santo sobre nosotros en este momento. Amén. Aleluya. Estoy como siempre muy contento de estar aquí. Hoy he recibido un mensaje de una amiga mía de Madrid, Beatriz, que me ha llenado de alegría. Y me decía que le gustaba escuchar las charlas. Y a mí me llena de inmenso gozo saber que ella y que tantos otros tal vez, pues a través de estas charlitas, pues podemos estar juntos. No podemos físicamente, pero esto también es muy real. Por eso quiero que sepas que te agradezco mucho que estés ahí viendo esto. No lo que yo soy, sino lo que yo puedo significar. La presencia que a través de este siervo inútil, siervo humilde de Dios, pues tú puedes descubrir. Y que el Señor te bendiga. Porque a mí sí que me bendice. Y yo siento su bendición al estar aquí. Aleluya. Quiero comenzar esta charla contándoos una anécdota de un profesor mío de filosofía, hace ya años, claro. Y este profesor, que le conocí cuando fui a estudiar filosofía al convento de San Pedro Mártir de Alcobendas en el año, fijaros, 1980, o sea, ha llovido, Bueno, pues él solía decirnos esto y lo repetía a veces. Decía, si alguien viene al convento, mejor que se traiga ya a Dios con él. Si viene al convento, mejor que se traiga ya a Dios con él, porque en el convento no lo va a encontrar. En el convento encontrará al prior y al subprior y al síndico. El síndico es el que se encarga de la economía. Se encontrará con los horarios, con las reglas, con las constituciones. Eso sí que se lo va a encontrar. Pero a Dios no lo va a encontrar. O sea que mejor que venga ya con él. No siendo que piense que en el convento va a encontrar a Dios y se lleve una sorpresa o una desilusión. Curioso. Pero, bueno, pues tiene su punto. Y hoy quiero hablaros de esto. Quiero hablaros de la vida. Y el título de esta charla lo he puesto colorear. Colorear. Porque hace unos días, de repente, pues sentí esta intuición o esta, no sé, este ejemplo, ¿no? De cómo la vida espiritual es algo así como colorear. Y tengo yo aquí conmigo, pues, una página de un periódico chino que se llama Kung Kao Po, que es el periódico de la diócesis, ¿no? Y bueno, pues muchas publicaciones pues tienen también estos ejercicios, y este periódico en las páginas centrales es para los críos, para los niños. Entonces, como veis aquí, pues hay un dibujo de la Virgen, ¿no? ¿Verdad? Para que los niños lo coloreen. Y esta es la práctica que hacen pues los niños del kindergarten, ¿no? Pobrecitos. Y los profesores les dan esas cosas para que colorear,
para colorear, ¿no? Y el dibujo, pues como sabéis, son apenas unas líneas, ¿no?, negras, en un papel blanco. Y los dibujos se caracterizan por eso, por ser aburridos, planos, monótonos, ¿no? Y los niños se encargan de darles vida, ¿verdad? ¿De darles vida con qué? Pues con el color, con los pinturines, como decíamos cuando era chico, con los lápices de colores, ¿no? Y cómo un dibujo que, insisto, es aburrido, puede aparecer al final como algo alegre, ¿verdad? Fijaros, qué bonito. Cómo el color da vida y da luz. Y esto es la vida en el espíritu, mis queridos amigos. Imaginaos que cada uno de nosotros hemos recibido, como si fuésemos niños de preescolar, ¿no?, pues un dibujo. Y son diferentes, a lo mejor un dibujo de un león, o de un coche, o de una casa, o de un barco, o de otro animal. Cada uno ha recibido un dibujo. Y también hemos recibido, ¿no?, pues una caja de pinturines, de lapiceros de colores, ¿eh?, para que les demos vida. Y esta es la tarea espiritual. Y esta es la vida del espíritu, ¿no? Algo que de por sí es, pues eso, aburrido, ¿no? No voy a decir feo, porque ni feo ni guapo. Simplemente un dibujo, pues no es atractivo, ¿no? Es plano, es soso. Exactamente, es la palabra adecuada, soso, plano, con poco gancho, ¿no? Bueno, pues que el niño, o que tú y que yo, seamos capaces, con el don del espíritu, de empezar a dar color. Y entonces ese dibujo cobra vida, cobra otra dimensión, cobra color. Podéis pensar que esto que os digo, pues que vale como ejemplo, pero que bueno, que cómo esto se puede vivir, o cómo esto se puede realizar, o si no es más que un ejemplo, una ocurrencia curiosa. Y os quiero decir con todo cariño y con toda ilusión de que es algo más que una ocurrencia, que es profundísimamente real. Porque así definimos al Espíritu: Señor y dador de vida, Señor y dador de color, Señor y dador de sentido. Y creo que en ningún sitio en la Biblia se habla mejor del Espíritu en este sentido que en la visión que tiene Ezequiel de los huesos secos. Y aunque la conocemos todos, pues me vais a permitir que la voy a releer un poquito al menos. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual está llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. ¿Veis? Como el dibujo que yo os decía, huesos secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os daré color, os infundiré mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37.
¡Qué maravilla! La vida, como decía el profesor, no está Dios. Si vas al convento, allí no está Dios. Te encuentras nada más con normas, con el prior, con el síndico, con regulaciones. Allí no está Dios. Pero, ¿y si tú eres capaz de invocar, como Ezequiel, el Espíritu de Dios? ¿Y si tú puedes invitar al Espíritu de Dios a dar vida a esos huesos secos? Entonces en el convento sí que encuentras a Dios. Y el convento revive. Y voy a contaros muchos casos, ¿no? Para que veáis que esto no es solamente, como digo, un sueño o una historieta curiosa para los niños. Y quiero compartir con vosotros que yo esto lo he vivido. Por ejemplo, cuando estaba en la parroquia de San Judas, en Judes. Esto fue en el año 2001. Yo llegué a Hong Kong en el 1998. Por tanto, llevaba aquí ya 3 años. Pero estaba viviendo antes en una comunidad de españoles y por tanto, pues, quieras que te sientes en casa, ¿no? Mis compañeros eran españoles y, pues, el ambiente, pues, muy adaptado a lo que podía haber vivido en España, ¿no? La comida, etcétera, ¿no? Y de repente, pues, para poder practicar la lengua, me enviaron a una parroquia totalmente china, en una zona totalmente china de Hong Kong, que se llama North Point. Pak Kok en chino, Pak Kok. Y allí vivía con 2 sacerdotes también chinos, y todo era chino. La comida era china, la liturgia, las misas, etcétera, ¿no? Y pues eso es lo más parecido a que me diesen un dibujo, eso, nada más 4 líneas. Pero yo, gracias a Dios, ¿no? El Señor estaba conmigo. Y empecé a dar color a aquello, ¿no? Y en lugar de quejarme y protestar y sufrir y llorar, me puse a dar color. Y lo primero es que me las apañé para estudiar. Y me busqué incluso hasta 3 profesores, ¿no? Que me daban clase en días diferentes. Y por las tardes pues iba a jugar al tenis, o bien me iba a la montaña. Después de dar muchas vueltas y revueltas, por fin encontré un sendero para subir a la montaña y me iba y bueno, disfrutaba viendo las montañas y viendo los pájaros y respirando, ¿no? Luego me bajaba y solía ir a un videoclub donde arrendaba 4 películas, por tanto tenía para 4 noches, ¿no? Y me disfrutaba también muchísimo viendo las películas y leyendo. Mi amiga Mary, que es la que me ayuda con los vídeos, me contó algo que yo no sabía, y es que un día pues me vio salir de un supermercado que estaba cerca de la parroquia, ¿no? Y debía ir cargado con 2 bolsas llenas de bebidas, posiblemente cervezas y algunas cosas de estas, ¿no? Y ella me decía que iba con la cara llena de satisfacción, muy contento. Pues eso, comprándome bebidas y disfrutando. Y yo me decía, Dios mío, si yo aquí, en estas circunstancias, ¿no?, puedo ser feliz, entonces es que cualquiera puede ser feliz. Quiero decir, si yo viéndome en unas circunstancias tan adversas, ¿no?, sin poder hablar, sin poder de alguna manera dar una charla, yo iba a los mítines, a las reuniones, y era el único que no entendía nada, y eso me hacía sentir fatal. Me costaba mucho todo, pero aún así, yo le daba color a la vida y disfrutaba. Pues este es el espíritu. Quiero contaros también, ¿no?, la historia de otro dominico como yo, también de mi misma provincia, el padre Francisco de Capillas, hace muchos años.
que nació en un pueblo de Palencia que se llama Vaquerín de Campos. Nació en el año 1607. Bueno, pues este hombre fue enviado a China y un día, volviendo de Fogán, fue allí a dar los sacramentos a una persona enferma, pues le apresaron y le metieron en la cárcel. Y allí sufrió mucho, sufrió torturas, insultos, vejaciones, pero él todo lo sobrellevó con mucha paz. Finalmente, pues le martirizaron, murió. Y es el protomártir, es decir, el primer mártir de China. Y fue canonizado en el año 2000. Bueno, pues este hombre, este santo, escribió unas líneas para que veáis si es posible en un lugar tan horroroso, tan feo, como una cárcel, si es posible o no darle color y darle vida a esa cárcel. Esto es lo que escribió él. Dice, yo estoy aquí con otros prisioneros y hemos creado una especie de comunidad. Me preguntan acerca de los evangelios. No tengo ningún interés en salir de aquí, porque aquí yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. No me dejan por la noche estar hasta tarde para rezar, de manera que rezo antes del amanecer. Vivo aquí en gran gozo y sin ninguna preocupación, sabiendo que estoy aquí por razón del Señor Jesús. Las perlas que he encontrado aquí estos días no son fáciles de encontrar. Cuando yo escucho esto, cuando yo leo esto, me emociono. Las perlas que yo he encontrado aquí estos días no son fáciles de encontrar. Por eso no tengo ninguna preocupación. Y no quiero tampoco salir de aquí. Aquí estoy bien. Estoy lleno de gozo. Ya me diréis a mí si el padre San Francisco de Capillas fue capaz o no de colorear su dibujo y darle vida. También quiero hablaros de otro hombre maravilloso, Víctor Frankl. Posiblemente os haya hablado de él. Este hombre es, para los psiquiatras y psicólogos, un hombre muy, muy famoso y muy influyente. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Un pequeño libro, pero muy famoso, en el cual Víctor Frankl pues escribe su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, donde él estuvo prisionero de los nazis. Y él dice que, contrario a lo que nos podríamos imaginar, ¿no?, la supervivencia en un campo de concentración depende de la capacidad de hacer sentido. En un ambiente en el cual pues todo se te niega. Es decir, lo mismo que os estoy diciendo, se te da un dibujo y la cuestión está en si eres capaz o no de darle color. Víctor Frankl dice, a pesar de lo difícil que son las circunstancias mentales y físicas en un campo de concentración, era posible profundizar en la vida espiritual. Es lo que dice Víctor Frankl. La gente sensible, que solían tener una vida intelectual rica,
ciertamente sufrían mucho, porque a menudo tenían una constitución débil y delicada. Pero el daño a su vida interior, a su ser interior, era menor. Estos hombres eran capaces de retirarse de las terribles circunstancias en las que vivían a una vida interior de libertad espiritual. Solo esto puede explicar la aparente paradoja de que algunos prisioneros de constitución débil eran capaces de sobrevivir más que aquellos de una constitución robusta. Esto es increíble. O sea, pensad en ello. Un campo de concentración. Un tío cachas, ¿no? Fortucho, fortachón, músculos. Y por otra parte, un tío debilucho, como yo. Sensible. Y que al cabo de unos años, el tío cachas, pues las palma, y que uno como yo, debilucho, pues sobrevive. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Pues por la capacidad de los colores, por la capacidad de colorear. Como dice Viktor Frankl, porque estos hombres eran capaces de retirarse a una vida interior de libertad espiritual. Estas dos palabras son claves. Libertad espiritual. El espíritu es libertad. El espíritu es color. El espíritu es significado. Y esta es la esencia, queridos amigos, de la vida en el espíritu. Tú puedes ir a un convento y, como decía este profesor, un convento es algo, si queréis, según él, poco espiritual, según el profesor. Y es, como digo, como un dibujo. ¿Veis? Un dibujo. Pero uno puede, por el don de la gracia, por el don del espíritu, por el don de la creatividad, por el don de la libertad espiritual, hacer que eso viva. Y donde no hay, como en los huesos secos, que crezca la carne, que crezca la vida, que crezca el gozo, que crezca la piel y los músculos, y que aquello pues se llene de vida, de color. Y esta es, mis queridos amigos, la buena noticia que quiero compartir contigo e invitarte. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar, darnos cuenta, con calma y con serenidad, cuáles son los límites, es decir, que son como los trazos, ¿no? Las líneas del dibujo, que hay que cogerlas y aceptarlas. Por ejemplo, yo tengo que aceptar pues mi condición física, mi altura, mi nivel de energía, mis facciones. Todo esto son límites. También mi tipo psicológico. Yo soy una persona introvertida, sensible, organizada. Soy intuitivo. Todo esto son límites que debo aceptar y que debo acoger. Me di cuenta también de las cosas a las que estoy apegado, las cosas que me gustan y las cosas que me disgustan. También aceptar los límites en mi ambiente. Yo vivo en una comunidad y eso supone pues ventajas y también inconvenientes. O como decía el otro, vivir en una comunidad tiene ventajas a favor y ventajas en contra. ¿Okay? Por tanto,
en una comunidad hay ventajas a favor y también hay ventajas en contra. Bueno, pues todas estas ventajas a favor y en contra son límites, son los trazos del dibujo, las líneas. Pero es que el tema está que tengo color en mi vida. ¿Por qué? Porque el espíritu es libertad y le puedo dar vida a todas estas cosas. ¿Cómo puedo hacerlo? Esta es la pregunta equivocada. Si tú piensas esto, ¿cómo puedo hacer esto? Wrong question, como dicen en inglés. No es cómo tú puedes hacerlo. Porque entonces se convertiría en otra tarea más, en otra obsesión más, en otro agobio más. No, no es cómo tú puedas hacerlo. La Virgen no le preguntó a María, oye, ¿cómo puedo tener un hijo? Sino que es, Señor, te permito que esto ocurra en mí. No es como tú puedas hacerlo, porque es que no puedes hacerlo. Si tú vas al convento y no llevas a Dios, como decía mi profesor, es que allí tampoco te lo vas a encontrar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que por mucho que te esfuerces no lo vas a encontrar tampoco. Ahora, lo que sí que puedes hacer, ¿no?, es permitirte que el Espíritu que sí que está, fluya en ti, y se goce en ti, y se regocije en ti, y ocurra un milagro. Este es el milagro espiritual. Por eso yo no he hablado de esto en los niveles racionales. En los niveles racionales sí que existe también la creatividad, por supuesto, ¿no? Y también por esa creatividad, pues el hombre ha sido capaz de hacer maravillas. Pero esa creatividad tiene un límite. Tiene un límite y se estrella con los límites, ¿no? Y más allá de los límites, pues se siente impotente. Pero el espíritu es capaz de dar vida a los huesos secos, cosa que la creatividad a puro nivel humano no puede. Un amigo mío, creo que esto también os lo he contado, pues un día me comentó, ¿no?, que se sentía profundamente también desanimado, ¿no?, cuando iba a casa a visitar a su familia, porque no veía más que peleas y discusiones y la gente, pues eso, pues la madre y el padre siempre discutiendo, y es agobiante y cansino, ya va, pues eso, como los huesos secos, ¿no?, como un dibujo sin color. Y entonces, pues yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, no te voy a dar ningún consejo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a rezar, tú y yo, pues para que el Señor dé luz y ponga don, y ponga gracia, y ponga espíritu. Y donde no hay vida, que surja la vida. Y él, pues, con toda su dulzura y toda su bondad y con toda su humildad, dijo que sí. Y a la semana siguiente venía contento, porque había visto algo, como que algo había cambiado, como que esa tensión, de alguna manera, pues se había de alguna manera reducido, ¿no? Y pocas semanas después me decía que sentía como sus padres, a pesar de todo, se querían y se preocupaban el uno por el otro. Mis queridos amigos, el tiempo está acabando y me dice mi amiga Mary, dice, mira, no te pases de los 30 minutos, que es demasiado. Bueno, pues no quiero pasarme. Pero en mi corazón hay gozo. Y podría seguir hablando, pero no quiero. Para deciros lo mismo, ¿no?, que es verdad que podemos transmitir vida, no nosotros, porque no es algo que tú puedas hacer, está más allá de ti y de mí, pero el Señor está contigo. Como con María, cuando le dice el ángel, alégrate, tonta, alégrate, que el Señor está contigo. Pues también, que el Señor está contigo. Y el Señor es vida, y el Señor es luz, y el Señor es color. Aleluya. Que Él te bendiga.